Bien, toda la gloria sea para el Señor. Estamos contentos de estar participando de este tiempo de culto. Hoy, sábado, en la noche, y aquellos que van a ver este video posteriormente, gracias también por unirse a nosotros. Creemos que la palabra de Dios es viva, que la palabra de Dios es eficaz, y creemos que es útil para tantas cosas, para muchísimas cosas. Dice en la segunda carta de Timoteo, que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Esa palabra sigue viva, sigue presente, sigue siendo útil para todos nosotros, sin importar hace cuánto haya sido escrita, porque es palabra de Dios, que trasciende los tiempos, que trasciende las modas, que trasciende los pensamientos humanos. Es sabiduría de lo alto. Y esa sabiduría de lo alto que está condensada en estos libros, esa sabiduría hay que aprovecharla. Hay que aprovecharla. Y hay que aplicarla a todas las áreas de la vida del ser humano. Sí, porque la palabra de Dios nos habla de todas las áreas del ser humano. Yo quiero referirme a un tema que muy pocas veces se toca desde los púlpitos, pero que quiero aprovechar la dinámica que estamos teniendo como nación este fin de semana y compartir con ustedes 10 consejos bíblicos para el cristiano en relación al tema de las elecciones. No sé si usted ha tenido la oportunidad de escuchar alguna vez un sermón que conecte la Biblia con la política. Bueno, la verdad es que sí hay mucho que decir, o sí hay mucho que nos dice la palabra de Dios en relación al tema de la política. Estamos viviendo este fin de semana en Costa Rica las elecciones, ¿verdad?, presidenciales, y ese es un tema importante que nosotros también podamos sacar el ratito para meditar en esto. Quiero iniciar con estos versículos del Salmo 33, primeramente el versículo 12. Y voy a invitarle a que usted pueda estar atento a la pantalla, y vamos a estar proyectando, ¿verdad? No solo los versos, sino los consejos que vamos a ir mencionando, ahí van a estar siendo proyectados. Y quiero leer para ustedes Salmo 33, 12 y también los versos 16 y 19. En esta traducción de la Nueva Versión Internacional dice la palabra de Dios: dichosa la nación cuyo Dios es el Señor. Bienaventurada, dice la Reina Valera 60. Eso es dichosa. Y es cierto, muy dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió por su heredad. Pero es que interesante los versos 16 al 19, porque continuando en ese contexto, dice lo siguiente: no se salva el rey por sus muchos soldados, ni por su mucha fuerza se libra el valiente. Vana esperanza de victoria es el caballo, a pesar de su mucha fuerza no puede salvar. Pero el Señor cuida de los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Él los libra de la muerte, y en épocas de hambre los mantiene con vida. Gloria sea al Señor. Gloria sea al Señor. También Proverbios 1:7 dice este verso tan conocido: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y el primer consejo que quiero dar en relación a este tema es el siguiente: el temor a Dios debe formar parte de nuestra intención de voto. No sé si usted alguna vez ha pensado o reflexionado sobre esto, pero el temor a Dios tiene que ser parte de esa intención de voto de los cristianos, en el sentido de que un verdadero cristiano nunca podría apoyar principios de acción que ofenden la santidad del Señor. Recordemos las palabras del apóstol Pedro en Hechos 5:29,
que dicen: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces yo me pregunto, ¿cómo un cristiano, cómo un creyente va a apoyar un partido o un candidato que después no vamos a poder obedecer, o que él mismo no dará lugar a Dios en su gestión? El temor a Dios tiene que estar presente. Y cuando me refiero a anhelar que quien dirija la nación sea una persona que dé lugar al temor de Dios, me refiero no solamente al hecho de que diga que es creyente, porque ya la experiencia de los años ha demostrado que no solo porque alguien diga que es cristiano va a actuar con rectitud, pero sí nosotros tenemos que inclinarnos primeramente a ese temor de Dios en los líderes. En segundo lugar, quiero referirme a lo siguiente. Primero, el temor a Dios debe formar parte de nuestra intención de voto. Y en segundo lugar, segundo consejo es: nunca deberíamos apoyar un candidato cuyas propuestas van en contra de Dios y a favor del pecado, porque eso solo trae ruina a la nación. Nunca deberíamos nosotros apoyar un candidato que sabemos que sus propuestas van en contra de Dios o a favor del pecado, porque primero sabemos que esto está ofendiendo la santidad de Dios, pero también porque esto trae ruina a la nación. Observe conmigo lo que dice Proverbios 14:34. Vea qué interesante. La justicia enaltece a una nación, pero el pecado deshonra. La Reina Valera 60 dice: el pecado afrenta a todos los pueblos. La justicia enaltece la nación, pero el pecado deshonra a todos los pueblos. Definitivamente, el pecado no trae nada bueno. Y si desde el liderazgo mismo hay propuestas que van asociadas al pecado, a favor de prácticas y conductas pecaminosas o en contra de la voluntad de Dios, esa nación no puede ser bendecida. Tenemos que nosotros, por lo tanto, pensar en esto. Proverbios 29:2. También dice la Nueva Versión Internacional: cuando los justos prosperan, el pueblo se alegra. Cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. ¿Está de acuerdo con este versículo? Yo creo que la experiencia de los años en nuestro país tan amado, Costa Rica, ha confirmado que esta palabra es verdad. Amén. Cuando los impíos gobiernan, el pueblo gime. Cuando no hay ese temor a Dios, empezando por las autoridades, cuando no hay ese lugar de reconocimiento de los principios, de los valores que la palabra de Dios transmite, cuando más bien se promueve el pecado y se hace propaganda del libertinaje, el pueblo gime. Los resultados son trágicos. La nación no es bendecida. Entonces, el primer consejo es: el temor a Dios debe formar parte de nuestra intención de voto. El segundo: nunca deberíamos apoyar un candidato cuyas propuestas van en contra de Dios y a favor del pecado. Esto solo trae ruina a la nación. Y un tercer consejo de la Biblia para nosotros es que se torna necesario conocer las principales propuestas de los candidatos y sus programas de gobierno y analizar si estos van en contra de los mandatos bíblicos para la vida, la familia, el matrimonio, la fe, etc. Porque muchas personas nada más van y dan su voto, tal vez por tradición, porque en casa siempre han votado por este color, o tal vez porque hubo algo
en el candidato, en la persona que le llamó la atención, pero no una preocupación por conocer el pensamiento de esa persona, por conocer la inclinación, las tendencias de esa persona en cuanto a su manera de gobernar. Si esto va en contra de los mandatos bíblicos, entonces simplemente deberíamos descartar esa opción. Realmente todo aquel que diga que es cristiano tiene que ser pro vida, tiene que ser pro familia, tiene que ser pro fe. ¿Están de acuerdo conmigo en eso? No podemos ir en contra de esto porque es lo que la palabra de Dios nos enseña, que le agrada al Señor. La familia original con su diseño que Dios estableció. El matrimonio como tal con su diseño, hombre y mujer como Dios lo estableció. La vida en la cual solo Dios tiene el poder y la autoridad para tomarla. Todo esto tiene que mover el corazón del pueblo de Dios. Pero es extraño, pero a veces el cristiano no toma en cuenta estas cosas. Y va y vota sin pensar en estos aspectos. Debería ser importante para nosotros. Es algo que cada creyente como ciudadano votante debe conocer. Ve qué interesante estos textos, estos versos de Efesios 5, del 5 al 12. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea creyente, estoy leyendo mal. Porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentaciones vanas, porque por esto viene el castigo de Dios sobre los que viven en la desobediencia. Así que no se hagan cómplices de ellos, porque ustedes antes eran oscuridad, pero ahora son luz en el Señor. Vivan como hijos de luz. El fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Y comprueben lo que agrada al Señor. No tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad. Nada que ver. Sino más bien denúncialas. Porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Y ahora habría que agregar, da vergüenza mencionar lo que los desobedientes hacen en público. Porque ya ni se esconde la gente para hacer barbaridades. Entonces es interesante ver el consejo de Dios en la palabra en relación a estos temas. Sí tiene mucho que decirnos la Biblia, pero a veces no reflexionamos sobre esto. Y por eso quise hacer esta invitación para que hoy pudiéramos tomar este tiempo y meditar sobre el consejo de Dios. Qué importante es entonces lo que estamos hoy extrayendo a través de la palabra. Un cuarto consejo: no podemos perder de vista el llamado que Dios nos hace en cuanto a amor al prójimo y buscar la justicia. Repito, no podemos perder de vista el llamado que Dios nos hace en cuanto a amar al prójimo y buscar la justicia. ¿Por qué digo esto? Porque, hermanos, hay algunos creyentes que dicen: a mí no me interesa nada de la política porque yo vivo bajo el gobierno de Dios. A mí no me interesa nada de la economía del país porque yo vivo bajo la provisión de Dios. Pero ¿qué pasa con estos aspectos del amor al prójimo y de la justicia? ¿No está llena la Biblia de ese concepto y de estos principios de amar al prójimo y de buscar la justicia para el pueblo y para las naciones enteras? Yo no puedo decir: no voy a votar, no me interesa porque mi rey es Jesucristo. Claro que Él es el Señor y Rey de mi vida. Pero mientras yo esté en esta tierra,
aunque sé que soy ciudadano de los cielos, también Dios me ha permitido tener una ciudadanía a través de el país en el cual Él me permitió nacer. Y yo tengo que estar preocupado, interesado en el bienestar de los que me rodean, como lo hacía Jesús. Tengo que estar preocupado por amar al prójimo, porque es el mandamiento que el Señor ha dejado. Y si realmente amamos al prójimo, entonces vamos a tomar participación en cosas como estas, que pueden o beneficiar al país o perjudicar a las familias de la nación. Y cuánto más hablar de la justicia y el llamado que la Escritura nos hace a esto. Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. O se resume, dice la Valera 60. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Miqueas 6:8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. ¿A dónde se hace la justicia? ¿A dónde se dan las expresiones de el amor misericordioso? En este contexto de vida en que Dios nos ha puesto. Entonces no podemos perder de vista el llamado que Dios nos hace en cuanto al amor al prójimo y a buscar la justicia. Consejo número 5. Deberíamos optar por escoger un gobernante que consideremos gobernará con justicia. Deberíamos optar por escoger un gobernante que consideremos gobernará con justicia. Romanos 13, del 1 al 3, dice la palabra del Señor: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Es decir, que cualquier persona que llega a ese cargo tan importante de autoridad en una nación, no se escapa del conocimiento de Dios. Dios lo permite porque Dios es Dios de propósitos. De modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Se supone que quienes están ahí en autoridad, ¿están para qué? Dice Romanos. ¿Para qué están esos magistrados? Para infundir temor al que hace el bien, no, sino al malo. Para hacer justicia, para manifestar justicia y rectitud. ¿Cómo vamos nosotros a votar por alguien que consideramos que no va a aplicar justicia en medio de la sociedad? Este texto nos enfatiza la importancia no solo de que como ciudadanos cristianos nos sometamos a las autoridades, sino también la necesidad de que quien gobierne lo haga de la manera correcta, lo haga velando por la justicia. Es un cargo de mucha responsabilidad delante de Dios también. Y darán cuenta los que lo han hecho mal y los que lo han hecho bien. De hecho, si nosotros pensamos un poquito en el enfoque de la labor profética del pueblo de Dios desde el Antiguo Testamento, hay un rol profético, hermanos, que siempre ha estado inclinado hacia la justicia y a la denuncia social. Y cuando uno lee los profetas se da cuenta cómo hay una preocupación en la Escritura por la justicia en medio de la sociedad. Y más bien los creyentes hacían denuncia
de las injusticias. Si es que no podemos nosotros ni lavarnos las manos diciendo no me interesa, ni tampoco elegir a la ligera. Debemos optar por un gobernante que consideramos gobernará con justicia. Consejo número 6. Debemos preguntarnos si vemos en tal candidato el propósito de Dios para bendición de la nación o no. ¿Se ha preguntado usted eso? El candidato que usted le ha llamado la atención, que usted dice, me parece que voy a votar por este. Puede decir usted, yo veo el propósito de Dios en que este hombre, esta mujer llegue a ese puesto. Debemos preguntarnos eso. No se trata solamente, como dije antes, de ver si es cristiano o si no lo es, o si tiene buenos títulos, o si tiene mucha elocuencia. Vemos el propósito de Dios en que esta persona llegue. El profeta Daniel 2:21, expresó lo siguiente, refiriéndose por supuesto a nuestro Dios. Él muda los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos. Dios entonces es quien pone y quita reyes. Pero al mismo tiempo entonces el Antiguo Testamento y también el Nuevo nos enseña que muchas veces Dios permite que un hijo de Dios llegue a esos puestos de autoridad. ¿Por qué? Por un propósito especial. Y nosotros deberíamos de inclinarnos por aquella persona que creemos que lleva como parte del propósito de Dios el estar ahí. El estar ahí. En Génesis 45:5, José, delante de sus hermanos, después de toda la historia, lo que pasó, ¿verdad? Que conocemos, de la traición de parte de ellos y de lo que le tocó vivir a José, saliendo de su casa, siendo vendido, siendo encarcelado, pero siendo levantado por Dios hasta llegar a un puesto de autoridad, ser el segundo al mando. Podríamos decir en lenguaje moderno, vicepresidente de una nación. Amén. ¿Qué dijo José cuando tuvo ese reencuentro con su familia? Para preservación de vida, Dios los envió delante de su pueblo. Preservación de vida. Entonces hay un propósito. Hay un propósito de Dios. Esperemos que el propósito de Dios se manifieste también a favor del pueblo. Amén. En preservación de vida, en bendición del pueblo, como ocurrió cuando estuvo José. Pero para eso tenemos que nosotros entonces preguntarnos, ¿vemos en este candidato el propósito de Dios para bendecir la nación? ¿O me estoy inclinando por él solo por capricho, por influencia de otros, qué sé yo? Gloria a Dios. Seguimos observando estos consejos a través de la palabra. Consejo número 7. Debemos tomarnos muy en serio las elecciones y procurar ser muy agradecidos por la posibilidad y ser muy selectivos sobre quién votar. Hay que tomarse en serio, hermano. Y hay que ser agradecido por poder vivir esta expresión de democracia. Muchos desearan tener esa posibilidad. Hay gente en otras naciones que desearan poder tener un proceso
democrático y de selección del presidente a través del sufragio, y no lo tienen, o no lo pueden tener porque viven bajo gobiernos tiranos, autoritarios, que se imponen. Dice el último reportaje, según los noticieros, que se cree que anda alrededor de un 47% del abstencionismo. Gente que dice que no va a votar. Y muchos de esos hermanos son pueblo de Dios, que dicen no voy a votar. Hay que tomarse muy en serio esto. Hay que ser agradecido por la posibilidad, la bendición que Dios nos da. Costa Rica, aún con todo y todo, es una nación bendecida y privilegiada. Es una nación especial, amada por Dios. Es una nación que aún con todas sus carencias, sobresale también en muchos aspectos. El solo hecho de no tener ejército, hermanos, amén, ya eso es una gran bendición. Proverbios 28:2. Cuando hay rebelión en el país, los caudillos se multiplican. Cuando el gobernante es entendido, se mantiene el orden. Interesante, ¿verdad? Entonces, cada ciudadano que vota hasta cierto punto es responsable por las decisiones que ese candidato va a tener. Y cada ciudadano que no vota también va a ser responsable por las decisiones que ese nuevo presidente vaya a tener. Porque de una u otra manera nosotros somos los que los ponemos ahí en esos cargos. Yendo o no yendo. Número 8. Un creyente debería estar informado o por lo menos interesado de todo lo relacionado con la economía de su nación. ¿Lo creen, hermanos? ¿Nos debe interesar a nosotros? ¿O debemos de seguir con ese pensamiento espiritual, entre comillas, de que yo vivo bajo la provisión del buen pastor y no me preocupa lo demás? No, sí, tiene que interesarnos la economía del país también. Y la economía de nuestro país ha sido terriblemente golpeada en estos últimos 8 años. Así es que tenemos que también meditar en ese aspecto. Es interesante, hermanos, que le preguntaron a Jesús sobre el tema de los impuestos. Y él no dijo, eso es para los terrenales, eso es para los inconversos, eso no le compete al pueblo de Dios. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Lucas 20:25. Dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Denle a César, al gobierno local que estaba representado en ese momento, en ese imperio, ¿verdad?, lo que le pertenece. Y denle a Dios lo que es de Dios. Interesante que Jesús no dijo, solo denle a Dios y preocúpense por lo que es de Dios económicamente hablando. Porque la pregunta es sobre los impuestos. Cuando Jesús dijo eso, está hablando del tema de impuestos, de economía. Amén. Del pueblo. Entonces, en ese sentido, nosotros deberíamos de estar informados, o por lo menos interesados en lo relacionado a la economía de la nación. Y tal vez usted, como yo, diga, no soy economista, no tengo conocimiento amplio en esos temas, pero al estar informado puedo orar con dirección. Al estar enterado puedo orar con una dirección específica en relación a las circunstancias de economía del país.
Más de 300,000 personas están sin empleo en este momento en nuestro país. ¿Lo sabía usted? Duro, difícil. Solo 3 de cada 10 estudiantes tuvieron su bachillerato completo. El programa de educación del gobierno ha sido trágicamente golpeado, afectado. Y peor aún, influenciado porque se le abrió un portillo a las corrientes de diversidad sexual y estos movimientos. Pero si el creyente no se entera de estas cosas, no ora por estas cosas. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, porque en su palabra encontramos sabiduría. Y el consejo número 9 es un consejo muy práctico que quiero darles, hermanos, y que realmente lo digo con preocupación en mi corazón. Todo creyente debe vestirse de amor, también en lo relacionado a su posición política. Todo creyente debe vestirse de amor, también en lo relacionado a su posición política. Colosenses 3:14 dice: y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Hermanos, todos nosotros nos vamos a encontrar con algún familiar, con algún hermano de la iglesia, con algún vecino o compañero de trabajo que no tenga la misma opinión que nosotros políticamente hablando. Todos nosotros conocemos a alguien que va a votar por otro candidato que no es el que yo seleccioné. ¿Qué tengo que hacer como hijo de Dios? Aprovechar esta oportunidad de dar ejemplo de amor. Vestirme de amor. No permitir que esto sea para rencillas y contiendas y separaciones. A veces las familias se dividen por el tema de la política, hermanos. ¿Qué gana la familia con eso? Nada. A veces el pueblo de Dios se divide por temas políticos. El voto, al fin y al cabo, es una decisión personal y respetable, sea quien escoja la persona. No demos lugar entonces a contiendas extremas, a distanciamientos y pleitos a través del aspecto de lo político. Un último consejo. Si nuestro candidato no gana las elecciones, ¿verdad? Puede estar esa posibilidad de que no gane quien hemos escogido. Entonces debemos aceptarlo pacíficamente y procurar ser ciudadanos responsables durante su gobierno. Y sobre todo seguir orando por él y por el rumbo de nuestra nación. No podemos decir, como no es el que yo escogí, entonces no me importa nada de lo que haga con el país. No. Primera de Timoteo 2, 1 y 2 nos llama a que mínimo tenemos que estar orando por las personas que están en esos puestos de autoridad, aunque no sea el que votamos nosotros por él o por ella. Dice Primera de Timoteo 2, 1 y 2: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces el llamado a la oración constante por los gobiernos, por las autoridades, tiene dos razones de ser, dice este versículo.
Que el pueblo pueda vivir quieta y reposadamente. ¿Cuántos quieren una Costa Rica que esté quieta y reposadamente? Amén. Que viva tranquila, que no viva inquieta y en amargura y en ansiedad, ni mucho menos en opresión de algún gobierno o autoridad. Pero también dice quieta y reposadamente, porque esto agrada al Señor. Agrada al Señor que nosotros entonces oremos, procuremos ser ciudadanos ejemplares, modelos, ser personas de testimonio en nuestro accionar. Y ver entonces el beneficio de la respuesta de Dios a la oración de sus hijos en relación a quienes están en esos puestos. Termino retomando la cita con la que iniciamos. Salmo 33, 12. Bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Oramos, hermanos. Dios, queremos darte gracias por tu palabra. Darte gracias, Señor, porque de ella podemos extraer consejos sabios, oportunos, importantes, Señor, para todas las épocas y todo lo relacionado a la realidad humana, social, cultural, sobre todo espiritual. Señor, gracias porque nos has permitido nacer en este bello país. Amamos Costa Rica y estamos convencidos de que tú amas Costa Rica, Señor. Y por eso te damos gracias, porque este es un país pequeñito, pero muy bendecido, Señor. Gracias, Señor, porque pese a todas sus carencias, ser ciudadano costarricense es motivo de alegría. Y queremos, Señor, orar por estas elecciones. Queremos orar, Señor, pidiéndote, Dios, tu guía, tu dirección, para que el pueblo escoja con sabiduría la mejor opción, Señor. Padre, oramos por ese porcentaje tan alto de abstencionismo, para que puedan inquietarse, Señor, y vayan a las urnas y ejerzan su derecho, Señor, pacíficamente. Padre, queremos pedirte sobre todo que no permitas, Señor, que a ese cargo tan importante llegue una persona que no tenga temor de ti, Señor. Porque el principio de la sabiduría es el temor tuyo, Señor. Porque es bienaventurada, dichosa la nación cuyo Dios eres tú. Y reconocemos que tú eres el Señor de Costa Rica. Aunque algunos hayan querido hacerte a un lado en los últimos años, tú sigues siendo Señor de Costa Rica. Tú mandas. Y por eso te pedimos, Señor, que coloques a una persona con propósito especial. Tú conoces la condición en que está el país, económicamente, moralmente, la violencia, la inseguridad, la corrupción, el libertinaje, Señor, tantas cosas. Padre, que tu iglesia siga brillando, siga resplandeciendo, siga siendo ejemplo y modelo a la sociedad. Pero que quienes estén en las autoridades, Señor, no vengan a traer ruina, no vengan a traer afrenta, como leíamos en el proverbio, a la nación. No permita, Señor, que personas, Señor, que vengan a afectar más al país, tomen posición, sino lo contrario, Señor. Que las personas que lleguen a esos cargos puedan reconocer que necesitan de tu sabiduría para gobernar y puedan, Señor, expresar realmente un compromiso con el pueblo costarricense.
Te pedimos, bendito Dios, para que todo se realice mañana, Señor, pacíficamente, como siempre ha ocurrido en nuestro país, en las elecciones. Que no haya ningún altercado, Señor. Que no haya ningún fraude, Señor, también oramos para que tú guardes ese proceso, Señor. Y para que traigas paz a los corazones. E independientemente de si gane el candidato que seleccionamos o no, podamos nosotros, Señor, confiar en ti. Descansar en ti. Porque tú reinas sobre todo y sobre todos. Y si permites que alguien llegue a ese puesto, algún propósito tuyo tendrás, Señor. Padre de la gloria, amamos Costa Rica, Señor. Y reconocemos que nuestro país te necesita. Y reconocemos que nuestro país necesita un liderazgo más efectivo que el de los últimos años. Lleva a esa persona a ese lugar, Señor. Si es un hijo tuyo, con mayor gozo, Señor, lo recibimos. Gracias te damos, Señor, por esta noche, por este tiempo que hemos compartido, Señor. Y gracias por la libertad de elegir que tenemos todos. Por eso hoy no hemos hablado de un candidato en específico. Gracias, Señor, por esa democracia en la cual vivimos aún. La gloria, la honra es para ti, Señor. Por lo demás, si hay alguna necesidad, Señor, con que mis hermanos hayan entrado por esa puerta, si hay alguna necesidad de quienes están en casa, Señor, tú que eres fiel y poderoso, muestra tu gloria, Señor. Derrama de tu amor y de misericordia, Señor. Y responde a las necesidades de cada familia de la congregación, Señor. De cada persona, Señor. Todo lo ponemos en tus manos, Señor. Y desde ya gracias por esta semana que inicia. Que sea una semana feliz, gloriosa para todos. En Cristo Jesús. Amén. Y amén. Gloria sea al Señor.